Amigos, seguimos hablando de este cruce del Mar Rojo. Estamos en esta tercera parte, en este tercer subtema de nuestro programa, que es el Mar Rojo. Y quedamos en que está el pueblo judío, muchos, vamos a decir, según la Biblia, pues pueden haber sido de 2 millones en adelante, porque también les cuento, yo me puse a investigar por ahí, y en esa época posiblemente toda la población de Egipto eran como 2 millones de personas. Y como la Biblia dice que ya los judíos eran tan numerosos como los egipcios, bueno, alguien puede tirar ese número de 2 millones de personas. Yo la verdad no creo que sean tantos, pero vamos a seguir ahorita al pie de la letra lo que dice la Biblia. Está esa multitud de millones de personas, pues, o sea, más que la población de Maracaibo entera, por decirles algo. O sea, más de la mitad de la población de Caracas, ahí en una orilla de la playa, del otro lado los egipcios, y claro, detrás, en ese momento, esa nube que los iba guiando y ese fuego que los iba guiando se coloca detrás entre los egipcios y ellos. Entonces, claro, tiene que haber sido un sitio, si nos atenemos al pie de la letra, en el cual los egipcios no podían vadear por un lado y por el otro, porque si estaba la columna de fuego aquí, pues a lo mejor unos se meten por este lado, otro por el otro, por lo menos es una teoría, pues, o que la columna de fuego haya sido muy ancha. Entonces, ¿cuáles son los posibles sitios de cruce? Como les dije, esos lagos del norte tienen 2 o 3 metros de profundidad. Y un personaje que ahí se los mostramos en la Universidad de Colorado en Boulder se puso a hacer experimentos con el viento y puso un viento pues en un laboratorio a soplar 12 horas y es posible que esos lagos, una longitud de 4 o 5 kilómetros, se pueda separar el agua de 2 metros de profundidad si sopla un viento constante 12 horas. Esa es una teoría. Ahora, si ustedes leen en el Éxodo 15:3, se los voy a leer textualmente, dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Fíjense esa palabra, se cuajaron. En inglés y en otros idiomas, cuando uno ve la traducción esa, que para nosotros en español es se cuajaron, al igual que se cuajaron, son interpretaciones que es como si se congelaran. O sea, una de las interpretaciones que la gente da es que ese viento soplando toda la noche pudo haber separado las aguas y las aguas congelarse. Porque también después más adelante en el Éxodo dice que cuando los judíos son atrapados, cuando los egipcios son atrapados por que las aguas se vuelven a juntar, llegan a la orilla donde ya habían atravesado los judíos. Fíjense qué interesante la gente que se pone a investigar, que si hubiese sido hielo, el hielo hubiese estado más firme en la orilla a la que llegaron los judíos, porque desde ahí venía el aire. Esa hubiera sido la primera parte que se hubiera congelado y que se hubiera separado. Y la última parte hubiera estado menos firme. Entonces, si se rompe el hielo por atrás, se hubiera formado una ola que hubiera arrastrado a los carruajes egipcios hacia la orilla donde habían llegado los israelitas, pues hubieran llegado a esa orilla que, si es en el Golfo de Suez, sería hoy en Arabia Saudita. Entonces, les dije, ya ese es un sitio probable. Ese lago, según este investigador de los Estados Unidos, de la Universidad de Colorado en Boulder, porque ahí sí estamos segurísimos que un viento fuerte separa las aguas. Ahora, hay otra teoría bien interesante, ¿no?, que es ese sitio que se llama Nuweya, donde hay unos acantilados que, si ustedes ven, para llegar a esos acantilados es un camino bien escabroso. O sea, que sí, ciertamente, pues una columna de fuego o cualquier cosa puede tener un ejército, es parecido al Paso de las Termópilas, y después está esa playa que está ahí. Como ya les dije, si ustedes ven esa playa, ahí hay, ya les repito la misma palabra, un tuyuyo, una zona que está mucho más llanita, que tiene como 300 metros de profundidad. Entonces, a lo mejor ellos pudieron haber llegado a esa playa, que es una explanada muy grande, y los carruajes del faraón hubiesen estado detenidos ahí. Y ahí el cruce es como de 13 kilómetros. Y ese es otro de los sitios posibles. ¿Pero qué nos indica eso? Que si fue por ahí, entonces el monte del Sinaí, donde le dieron a Moisés los 10 mandamientos, queda en lo que es hoy Arabia Saudita. También es probable porque hay un monte pues, que tiene más o menos 1.300 y pico, 1.500 metros de altura, que pudo haber sido el monte Sinaí. Pero bueno, amigos, yo para concluir el programa, yo les quiero leer algo que sale aquí en esta edición de la Biblia Latinoamericana, que es la edición que me hicieron comprar para mis hijos pues, cuando estaban en el colegio, que dice: traducida y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para buscar a Dios. Entonces, en esta Biblia hay un comentario, pues que no es de la Biblia propia, sino de los que quienes la editan, que es bien interesante. Dicen que en realidad la huida del pueblo de Israel de Egipto no fue una sola oleada de 3 millones de personas, sino fueron diferentes grupos, y que quizás la primera fue el año 1400, después de una gran plaga, que puede ser la 10ª plaga, pues que se puede identificar como la décima plaga, y que
Después vino otra huida, que es como el año 1200, que es la de Moisés. Pero les leo, y les estoy diciendo que esto lo está escribiendo gente muy creyente. Cuando la Biblia nos presenta el cuadro hermoso del éxodo de todo un pueblo, está simplificando la realidad. Los historiadores tienen ahora por demostrado que varios grupos nómadas cruzaron o salieron del Egipto en aquellos años. El que lideró Moisés fue uno de ellos. Más aún, el relato bíblico parece mezclar los recuerdos de grupos diferentes. Uno habría sido expulsado de Egipto en ocasión de una peste, la 10ª plaga, en los años 1400, siguiendo la ruta de las fortalezas y atravesando por ese lugar de la costa que llegan hasta las codornices. O sea, porque vamos a decir, estos grupos, los judíos, recuerden que tuvieron 430 años en Egipto, y muchos que empezaron a huir huían hacia el sur porque hacia el norte estaban las fortalezas. Vamos a decir que es el mismo argumento que se utiliza en la Biblia, en el relato bíblico, pues es el mismo argumento que utilizan ya en relatos históricos, de que la gente huía hacia el sur, que fueron varios grupos. Por eso creemos pues que seguramente no eran 3 millones de personas, a lo mejor fueron en varias oleadas. Y bueno, amigos, esa es la historia que les quería contar. Fíjense qué interesante, pues, que no se sabe en dónde fue el cruce del Mar Rojo, si fue en las playas de Nubella, si fue en los lagos más al norte, si fue en el estrecho al sur, y dónde está el monte Sinaí, si está en la península de Sinaí, si está en Arabia. Son cosas bien interesantes. Lo que sí sabemos es que detrás de todo esto hay un grandísimo fondo religioso. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en un próximo programa de Los Cuentos del Tío Pepe, pero vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Fíjense, amigos, que en estos relatos bíblicos hay unas cosas que son históricas, otras que no. Hay gente que tiene una fe absoluta, que se lo cree al pie de la letra, otra gente que le busca explicaciones. Y el mensaje que yo les doy es que en realidad la fe es algo muy importante. Es el cuento aquel de que no es, como dijo Santo Tomás, ver para creer, sino creer para ver. Si uno cree, va a encontrar cosas bien interesantes. Y les digo, siempre con un sentido crítico con relación a estas cosas. Pero les repito, si ustedes creen, si ustedes tienen fe, mínimo van a encontrarle una solución a su vida. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.